Antes de empezar el siguiente capítulo, me gustaría leer un extracto de un artículo publicado ayer en el diario El País, titulado No es un escarmiento, es un virus, que está firmado por dos de nuestros principales científicos, tanto españoles, europeos como mundiales, como María Martínón Torres, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, y Juan Luis Arzuaga, catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid. Dice dicho texto: mientras llegue la vacuna, es bueno recordarnos que somos la única especie con la capacidad de abstracción y el conocimiento suficiente como para saber que al final del túnel hay una luz. Entre otras cosas porque la luz depende de nuestra propia capacidad. Nos hará falta coraje para atravesar este túnel, pero sobre todo nos hará falta coraje cuando salgamos de él. No todo el mundo habrá llegado al otro lado, y a los que no habrán podido cruzarlo les debemos el esfuerzo de continuar. Dice: seamos optimistas. Pertenecemos a la especie que, en medio de las calamidades, ha recordado cómo se aplaude. Les Germanies, 1519-1523. Un acontecimiento histórico que todavía permanece vivo. El capítulo de hoy va a tratar sobre la revuelta de los Germaníes, cuando se iniciaba el reinado de Carlos I, hijo de Juana I de Castilla, mal llamada la Loca, y de Felipe el Hermoso, y por tanto nieto de los reyes católicos. La revuelta de los Germaníes constituye un hecho histórico sumamente complejo, en el que se reúnen características totalmente medievales, propias de un mundo profundamente religioso, como las profecías y el milenarismo, que proclamaban el fin del mundo conocido y el inicio de un nuevo mundo lleno de felicidad y progreso, con características de una revuelta social moderna en el que luchaban los gremios contra el capital mercantil y la autonomía local contra el autoritarismo real. España siempre ha estado conectada y relacionada con la cultura, la economía y la política de Europa. Les Germanies forman parte de un contexto de la Europa cristiana en la que se están construyendo las grandes monarquías autoritarias, como los reyes católicos en España, que dominan territorios cada vez más extensos, como podemos observar en este mapa de Europa. Monarquías con cada vez más poder contra el sistema feudal de la Edad Media, compuesto por poderes autónomos de la nobleza y de las ciudades. En ese contexto de transformación se sitúan las revueltas de las actuales Austria, Inglaterra, Hungría, Alemania, les Germanies en el Regne de Valencia y de Mallorca, o los comuneros en Castilla. Es un momento muy importante puesto que ya se ha producido el descubrimiento de un nuevo mundo, de América, y por tanto constituye un momento histórico clave para Europa. El Mediterráneo, el mar que había visto nacer a las grandes civilizaciones como Egipto, Grecia, Roma, el cristianismo o el islam, dejaba ese papel central que pasaba a partir de ahora a América. El descubrimiento y conquista provocó el incremento del capital comercial frente a los gremios medievales. Como vemos, Europa exportaba a sus colonias productos manufacturados como armas de fuego o paños. De América se traía el azúcar, el oro, la plata, las patatas, el maíz, entre otros, y de África, a través de comerciantes europeos, principalmente el denigrante y vergonzoso tráfico de esclavos. ¿Pero qué son los gremios que acaban de aparecer hace unos momentos? Los gremios eran organizaciones que unían a los artesanos que trabajaban con una materia prima determinada y un reglamento que reunía maestros, oficiales, aprendices y obreros. El gremio imponía los salarios y precios, vigilaba la calidad y por tanto constituyen una imagen muy alejada de la competencia y de la oferta y demanda del capitalismo. De hecho, nadie podía fabricar ningún objeto fuera del gremio. Cada gremio tenía una caja común que recibía dinero para enfermedades, orfandad, viudez y accidente. Obviamente los gremios solamente existían en las ciudades. Por ejemplo, en el gremio de ferreiros, que agrupaba a herreros, cerrajeros, plateros y mariscales, se trabajaba como aprendiz al menos 4 años. Después se debía hacer un examen para alcanzar el título de maestro. Cuando fabricaban una obra debía de ser revisada por el gremio, prohibiéndose su venta fuera de Valencia si no poseía dicho visado. Los trabajos visados se marcaban con un águila bicéfala, la marca que realizaba con un troquel que estaba siempre en poder del clavario. Como vemos en esta imagen, el edificio del gremio de carpinteros de Valencia con su sello que lo identificaba. Los gremios tenían un gran prestigio y un gran poder en las ciudades. De su gran poder en la Valencia medieval es reflejo su aparición
en las arquivoltas de la magnífica portada gótica de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, ya que muchas veces sufragaban las grandes construcciones religiosas. El mejor ejemplo de su poder es la impresionante joya patrimonial de Valencia, la lonja de los mercaderes de la seda, construida por su gremio. De hecho, pasear por el casco histórico de Valencia supone pasear por unas calles que recogen los nombres de los gremios, ya que cada gremio ocupaba unas calles determinadas. Solamente por poner ejemplos, carrer de Blanqueries, donde se reunían los que curtían las pieles al lado de una de las acequias, y que por su olor estaban fuera de la Valencia medieval. El gremio de Cadirés, que era el gremio de silleros, el gremio de velluters, el de la seda valenciana, el más importante durante este periodo, o por ejemplo el gremio de oracioneros, que recorrían las calles cantando oraciones. Cada gremio tenía su patrón y se reunían en un edificio religioso. Aquí les vemos en la grandiosa procesión del Corpus de Valencia, el momento cumbre de las fiestas de la ciudad hasta las fallas. Cada gremio con su bandera y su imagen ordenado simbólicamente, primero los maestros, seguido por los oficiales, obreros y aprendices. El gremio ha dejado mal huella en la historia es el de fusters. Tenía como patrón a San José desde que Fernando el Católico lo instituyó así. Ese día, en su honor, se quemaban virutas, trozos de madera y el parot o mástil en que colgaba el candil que había iluminado las tardes de invierno. El parot ardía como homenaje a San José al alargar la luz de la tarde. Como los gremios también competían entre ellos, los fusters, o carpinteros, confeccionaban monigotes que representaban el taller rival. Y también como crítica a los gobernantes y privilegiados o a personajes que debían desaparecer, como los especuladores, las alcahuetas, los acaparadores. Este es el origen del ninot. Como se quemaba en lugares públicos, se celebraba en un ambiente festivo, por lo que también se añadían objetos inservibles para quemar. Por lo tanto, el origen de las fallas es totalmente popular, festivo y de crítica social. En ese contexto de malestar creció la influencia del milenarismo. El milenarismo creía que Jesucristo se iba a volver a reencarnar en la tierra y esa reencarnación llevaría a un futuro de la humanidad igualitario y justo. Instauraría el país de jauja, en el que los ríos son de leche, miel y vino y no existía ni la pobreza ni la desigualdad. Eran creencias muy antiguas que ya habían divulgado los franciscanos espirituales. Recordar, por ejemplo, el nombre de la rosa. O fomentado incluso la realeza. Desde el rey Pérez Ceremoniós se había adoptado en el escudo de la Casa Real el rat penat o murciélago como símbolo popular de mejora social. Así como vemos en la diapositiva el escudo antiguo de la ciudad antes de sus transformaciones posteriores. En Valencia se había hecho famosa las profecías del fray Joan Alemany, que hablaba de la llegada de un encubert, que llevaría la salvación a todos los cristianos. Y a partir que llegase este encubert, Satán será encadenat. No hauran bregues et tots viuran justament. No sabrán lechens qué cosa es pelear, ni darán tribut, y no ni habrá mortandad ni pestilencias. Este clima espiritual se unió a uno social. El descubrimiento de América había enriquecido a una minoría de grandes comerciantes y financieros que trabajaban al margen de los gremios y que de esta manera trabajaban de manera más barata, aunque de peor calidad. Y que además estaban dominando el poder político en las ciudades del Regne de Valencia. En este momento se dieron varias crisis de desabastecimiento, un plaga de saltamontes, una riada y un rebrote de la peste negra en julio de 1519, que provocó la huida de las autoridades municipales. La cuarentena, en aquel momento, agravó la crisis de desabastecimiento. Además, el nuevo rey Carlos I todavía no había jurado los furs del Regne de Valencia. El nuevo rey apenas conocía los reinos españoles. Como él mismo escribiría, hablo español con Dios, italiano con las mujeres, francés con los hombres y alemán con mi caballo. Dice, es decir, nunca llegó a aprender con soltura ni siquiera el castellano. Ante el vacío de poder y el temor al ataque de piratas berberiscos, los gremios utilizaron una orden real que le facultaba para comprar armas y crear milicias para defenderse. El rey no podía legislar absolutamente nada, ni siquiera el desarme de los gremios, ya que no había convocado cortes ni había jurado los fueros. A la izquierda de esa diapositiva podemos ver una recreación del ataque a Alacant en 1518 por parte de los piratas. Y a la derecha una de las muchas torres de guaita, en este caso de Seraco, que jalonan la costa valenciana levantadas para alertar de estos ataques. Esta complicada situación en Valencia ciudad terminaría por estallar un 7 de agosto de 1519 en el llamado Avalot de la Seu,
después que un justicia del municipio salvara la vida a un panadero acusado de sodomía, pero solamente por su proximidad al poder. Con la huida de nobles, caballeros y oficiales, y ante la amenaza de los piratas, los gremios ya armados crearon la Junta d'Estreches Síndics del Poble, basada en la Hermandad o Hermandad de los gremios para dialogar con la corona. El programa de la Junta era el que había elaborado Joan Llorens, del gremio de pelaires o del cardado de la lana. Para Joan Llorens la sociedad se dividía en gossos y porcs. Los gossos eran los plebeyos y los porcs la nobleza y los caballeros. Ahora se trata de una germanía de menestrales y artesanos, que defienden el poder de los fueros y de la monarquía. El número del componente de la Junta 13 se inspiró en Cristo y en sus 12 apóstoles, revelando de nuevo un marcado carácter religioso y milenarista. Otra muestra de su carácter religioso fue el pago por la Junta de Rescate de la Junta para redimir cautivos cristianos en poder musulmán. Por ejemplo, Guillem Sorolla, uno de los dirigentes de la Junta, era tejedor de lana, y Joan Llorens, como lo podemos ver también ante el obispo de Utrecht, representante de Carlos I en un cuadro de Benlliure. El programa político de la Junta era muy moderado: municipios saneados, el fin de los abusos de la nobleza y caballers y la protección de la manufactura local, de tal manera que estuviera prohibido el trabajo libre no controlado por los gremios. Uno de sus principales dirigentes y teóricos fue también el franciscano Francesc Eiximenis, que en su libro Regimen de la cosa pública defendía el origen popular del poder y su base en la ciudad, inspirándose en los modelos de las ciudades-estado italianas, como Génova, Venecia, etc., que habían sido o que eran repúblicas con un príncipe al frente en el que el pueblo le podía retirar el poder. La Germanía poco a poco se expandió por todas las ciudades del Reino de Valencia desde la capital, Sagunt, Xàtiva, Ontinyent, Alcoi, etc. Pero en el campo ya no se trata de una Germanía dialogante con el poder real. Es una Germanía social de los medianos y pequeños propietarios, de la clase media y media alta propietaria, que no quieren pagar los derechos a los señores feudales, a los nobles, y que consideran que para acabar el problema la solución es el exterminio de la nobleza. En abril de 1520, excepto Morella, Segorbe y Gandía, las principales ciudades están achermanadas y preparadas para la guerra contra la nobleza. Muerto Joan Llorens, la dirección de la Germanía pasó a ser dirigida por Vicent Peris, del gremio de los terciopereros. Bajo su dirección se produjeron dos victorias agermanadas: la conquista de la fortaleza de Xàtiva y la batalla de Gandía, en el camp de Sant Jeroni de Cotalba, un 23 de julio de 1521. Los agermanados, entre los cuales había muchos poblatans, derrotaron a las tropas del virrey con más de 120 nobles, 250 caballeros y 2000 infantes, en su mayoría mercenarios, musulmanes, castellanos y catalanes. El 25 de julio los agermanados entraban en Gandía y, como imagen que era una revuelta de clase media, se dirigieron directamente al Palau Ducal de los Borja, subieron a la torre y desde allí lanzaron todos los documentos de su archivo a la plaza, donde los destrozaron y quemaron, ya que el motivo de la quema era quemar los títulos de propiedad, los derechos señoriales de los nobles contra los campesinos y las deudas. El carácter antiseñorial y antinobiliario en el campo produjo la creación de un grave problema. Los señoríos rurales se sustentaban en la mano de obra mudéjar, en los musulmanes, que además hacían la competencia a los gremios. Todo ello, unido a criterios religiosos, llevó a que los agermanados obligaran a la fuerza a los mudéjares a convertirse al cristianismo a través de bautizos masivos y obligatorios bajo pena de muerte. A partir de ahora estos mudéjares, cristianos a la fuerza, se conocerán con el nombre histórico de moriscos. Al final de 1521 tan solo quedaban dos ciudades agermanadas sin conquistar por las tropas reales, Xàtiva y Alcira. Ahora surge una nueva Germanía, un movimiento religioso y esotérico a través de la figura del Encobert, el que pretendidamente iba a traer el país de Jauja mientras llegase Jesucristo. Todo surgió en marzo de 1522, cuando un hombre que hablaba castellano con acento andaluz y que necesitaba traductores al valenciano proclamó en la plaza de la Seu de Xàtiva que era el rey Encobert, el verdadero rey frente al intruso Carlos I, y que iba a traer el país de Jauja. Se dirige con 12 seguidores vestidos de blanco a sublevar a Valencia, aunque antes de llegar a la capital lo asesinaron dos de ellos por la recompensa. Finalmente se rindió Alcira a finales de 1522. El cuadro que podemos observar es una recreación
de esta posible firma de paz pintada en el siglo XIX. Después de terminar militarmente con la Germanía, llegaba el momento de la reconstrucción o de la represión. Aquí interviene directamente la figura de una mujer, Germana de Foix, hija de Juan de Foix, conde de Tampez, vizconde de Narbona, pretendiente al trono de Navarra, y de María de Orleans, hermana de Luis XII de Francia. Su abuela paterna, la reina Leonor de Navarra, era hermana mayor del rey católico, por lo que Germana era sobrina nieta de Fernando el Católico. A pesar de ello, se concertó su matrimonio con Fernando el Católico, ya viudo de Isabel. Ella tenía 18 años y el rey católico 54. El acuerdo matrimonial estipulaba que si había un heredero, heredaba la corona de Castilla y de Aragón. Sin embargo, no hubo descendencia, ya que Fernando murió de infarto por abuso de carántida, que era un afrodisíaco conocido como mosca española, al intentar obtener descendencia. Aquí tenemos un cuadro, una recreación de su llegada junto al rey católico a Valencia. De Germana se ha escrito que era poco hermosa, algo coja, amiga mucho de holgarse y andar en banquetes, huertas, jardines y fiestas. También dejó escrito que introdujo esta señora en Castilla soberbias comidas, siendo los castellanos y aun sus reyes muy moderados en esto. En 1517, cuando tenía 29 años y era la abuelastra de Carlos I, que tenía 17, ambos tuvieron una hija, Isabel, nunca reconocida oficialmente. Germana de Foix, ya viuda del rey católico, fue nombrada virreina de Valencia. Conduciría una política muy dura de represión contra los agermanados, al contrario que el anterior virrey. Germana de Foix firmó al menos 800 sentencias de muerte per crim de Germania e Unió Popular, aunque muchas no se ejecutaron si se pagaba una composición o multa. Germana ordenó repartir los cuerpos de los ajusticiados con letreros con el delito cometido por todos los caminos y pueblos principales. Las multas y tierras confiscadas a los agermanados pasaban a la alta nobleza. Escolano escribió que las horcas de madera de la plaza del Mercat de Valencia fueron sustituidas por horcas de piedra para que no se viera el chorro de sangre. Aquí vemos en un plano de la época donde estaban situadas estas horcas. En verdad, Germana también practicó la misma mano dura a las bandositats nobiliarias, a la piratería berberisca, a las revueltas moriscas y a los nobles revoltosos. Murió finalmente en Giria con 49 años. Germana ha perpetuado la historia como la gran represora contra las germanías y contra las libertades. Pero también se formó en su alrededor una corte de cultura renacentista que introdujo este movimiento artístico en Valencia. Germana se había educado en la gran corte francesa, con su ceremonial casi imperial, y personalmente era una gran amante de la música, el canto y el baile. Una corte como la de los Médicis de Florencia, o de los grandes príncipes y el Papa en Italia, basada en la etiqueta, los grandes bailes, los banquetes, las fiestas con recitales de poesía, música y teatro. De hecho, su coleccionismo de literatura y de recuperación de códices griegos y romanos todavía constituyen el centro del fondo de la biblioteca de la Universidad de Valencia. Su esposo, el duque de Calabria, para cumplir el testamento, ordenó la construcción del monasterio de San Miguel de los Reyes, una de las grandes joyas del patrimonio histórico valenciano, que reúne, además, en la actualidad, la Biblioteca Valenciana y la Academia Valenciana de la Llengua, de la que ha estat president un pobretà ilustre, don Antoni Ferrando y Francés. Además, en la cripta de San Miguel de los Reyes se encuentran los restos de Germana de Foix y el día de San Miguel se puede observar cómo un rayo de sol ilumina el lugar donde se encuentran sus restos mortales. Hasta 1528, cuando el rey otorga el perdón real a los agermanados, la sublevación y represión causó unos 12.000 muertos en combate y acabó significando el triunfo de la nobleza y de la alta burguesía mercantil, así como la marginación de los gremios en el gobierno de las ciudades. También aumentó el poder de la nobleza en el campo. Se estaba construyendo un estado moderno en el que la monarquía tenía cada vez más poder sobre la nobleza y las ciudades. La nobleza percibió que necesitaba del poder del rey para protegerse de sus vasallos, por lo que pasó a vivir cerca de los grandes centros de poder, de la corte, como en el caso de Madrid, proclamada por corte por Felipe II, o de Valencia, donde vivían los virreyes en el Palacio Real. Esta época es la consolidación del Carrer Cavallers en Valencia, residencia de la gran nobleza, como este impresionante palacio de los marqueses de Malferit, y también significó la pérdida del valenciano como la gran lengua cultural del regne, o el principio de dicha pérdida.
pero la consecuencia más grave y dilatada en el tiempo que no se resolvió hasta 1609 fue la conversión forzosa de los mudéjares, ahora llamados moriscos. Era un problema económico y teológico. Por una parte, la nobleza no quería que se validara esos bautizos, puesto que ya no podían continuar explotando de igual manera, ya que ahora eran cristianos. Por otra parte, el bautismo se considera un sacramento voluntario, que nunca puede ser obligatorio. La Junta Teologal decidió que los mudéjares habían tenido la opción de morir para no bautizarse, que habían tenido la libertad de elección y que, por tanto, se consideraban bautizos válidos. Obviamente, la gran mayoría de estos nuevos cristianos lo eran solamente en público, ya que seguían siendo musulmanes. Excepto Bocairén, la Baida Albaida tomó partido por la Germanía. Por ejemplo, Albaida deseaba volver al patrimonio real y liberarse de sus señores, los condes de Albaida. Los agermanados picaron los escudos de los Milá en las puertas de la muralla y expulsaron al conde. La porta de la vila de Albaida todavía conserva las señales del enfrentamiento armado. Los vecinos de la Pobla tomaron partido mayoritario por la Germanía. Se trató de una revuelta de la prosperidad, de la clase media campesina de la Pobla que no quería pagar los derechos señoriales, pero también que pretendía seguir defendiendo la autonomía local contra los funcionarios del Ducado de Gandía. De hecho, en buena medida, la Germanía de la Pobla se debe a que el representante del duque de Gandía, un soldado castellano de nombre Bernardino de Sayas, había enfadado a los poblatáns ya que no cumplía con los furs de René de Valencia ni con los privilegios francos de impuestos que tenían los pobladores de la Pobla desde Jaume I. El Consell de la Vila había indicado al duque de Gandía que o bien destituía a Bernardino o ellos se anirían de aquella villa, y el duque ni siquiera contestó. Tenemos una versión bastante exacta, o relativamente exacta, de lo que sucedió en la Pobla. Cuando terminó la Germanía, su único vecino varón que permanecía en la Pobla, Joan Escuder, acudió al llamamiento de información de las nuevas autoridades para que informara de lo que había sucedido. Fue interrogado en Gandía. Tenía una estupenda coartada. Cuando la Pobla se agermanó, estaba enfermo en la cama con fiebre y más tarde combatió contra los agermanados junto con las tropas del duque. Por lo tanto, todo lo que contó a sus interrogadores era lo que, a su vez, le había contado su mujer, ya que estaba en la cama. Como vemos, todo muy escasamente judicial en un juicio de un Estado de Derecho actual. Conocemos que gran parte del pueblo se agermanó, y que la dirigieron sus principales familias dirigentes, esto es, los descendientes de sus primeros repobladores, los Bataller, los Hortolà, los Ors y los Boscà, pero también nuevos pobladores como Damià Fabla, de oficio tejedor. Así, entre los agermanados, encontramos a 20 labradores propietarios, 30 medianos propietarios, solamente 6 oficios no agrícolas y 18 labradores con poca tierra. La participación fue muy activa. En el verano de 1521, unos 7.000 agermanados de Orihuela, comarcas valencianas y del condado de Albaida se reunieron en Cartaina. El virrey llegó con sus tropas a Castellón de Rugat. Se enfrentaron en las calles de Castelló con la victoria del virrey que ordenó saquear el término de la Pobla. Ante el saqueo, asesinato y bautizo forzoso de los mudéjares, los muy escasos mudéjares musulmanes de la Pobla se refugiaron en la Sierra de Bernia. También conocemos que los agermanados poblatáns participaron en la batalla de Gandía, aunque claro, siempre según declaró Escuder que le había contado su mujer. Que li han dit que molts de la Pobla hi vingueren i es trobaren en lo camp, a la part de sa germanats, contra del virrei i sa il·lustre senyoria, encara que ell no ho podia veure ni saber com estigués en lo dit castell de Corbera. Siempre según Escuder o siempre según le contó su mujer que le habían contado a ella, Pere Ors, síndico de la Germanía de la Pobla, recogió las algarrobas del Palacio Ducal de Castelló y las vendió en la Pobla. Otros se dedicaron a saquear las casas de los mudéjares musulmanes. También es verdad que, según Escuder, a pesar de todo, la dirección de la Germanía de la Pobla y los agermanados de la Pobla no se'ls té per mal hòmens, en lo dit capítol és contingut. Anys los té per bones persones, perquè no els han vist fer coses males ans de la Germanía, ni era tal la fama d'aquells. En esta diapositiva podemos ver los poblatáns acusados de participar en la Germanía. 10 de ellos murieron en combate, son los que aparece su nombre en rojo. El 7 de septiembre de 1523 se les sentenciaron en Gandía, se les condenó a muerte a ser penchats en les forques amb un dogar d'espart fins que muiren,
y a devolver lo robado. Las sentencias a muerte fueron revisadas y finalmente parece que ninguno fue ahorcado. Después se le volvió a condenar a ser degollats esquartetats, llegant les extremitats a 4 caballs, pero finalmente también se les perdonó esta horrible ejecución por una composición o confiscación de sus bienes. La renovación de la represión por parte de Germana de Foix provocó que en la Pobla se negasen a pagar las nuevas multas. ¿Qué pasó con los mudéjares musulmanes? Condujeron a los mudéjares de Castellón de Rugat a la Pobla y aquí los bautizaron, aunque también mataron por el camino algunos. Después del acuerdo de 1523, los mudéjares habían pasado a ser cristianos nuevos, por lo cual necesitaban nuevas parroquias. De esta manera, la parroquia de Castellón de Rugat se desgajó de la parroquia de la Pobla. Finalmente, las Germanías, un suceso histórico producido a principios del siglo XVI, ha formado parte y forma parte de la historia política y de la historia de España y de Valencia. Para el romanticismo liberal del siglo XIX, la esencia del pueblo español y del valenciano es la lucha por la libertad. Por eso se glorificó y aparecía en todos los libros de texto, tanto a los comuneros castellanos como a las germanías. Ambos ocuparon un papel central en la construcción de la identidad histórica española y regional valenciana a través de la escolarización ya desde mitad del siglo XIX. Y seguro que muchos recordarán este lienzo sobre los comuneros de los libros de texto escolares. También se puede encontrar una visión de las germanías como una revuelta popular y revolucionaria, por lo cual ya también desde el siglo XIX forma parte de la cultura política del republicanismo, del socialismo, del comunismo y del anarquismo. También, por esa faceta que tuvo la Germanía de reivindicar la autonomía municipal, las germanías forman parte de la cultura política del federalismo y del nacionalismo y del regionalismo valenciano. Como vemos, una memoria muy plural y visiones muy diferenciadas. Hay que recordar, por último, el gran número de calles, avenidas y plazas de los pueblos y ciudades valencianos con el nombre de Germaníes, que demuestra cómo sigue vivo este acontecimiento histórico.